Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. 27 de febrero 1983, todavía oscuro, 3 de la mañana, en San José de las Mulas, al norte del país. Un grupo de jóvenes, miembros de la Juventud Sandinista, que estaban integrados al batallón 3062, al batallón de reserva 3062, es atacado por una fuerza de tarea al mando de un comandante de la contra que se hacía llamar Renato, que tenía por seudónimo Renato. El resultado, 8 horas después de combate de este grupo, un grupo cercano a los 30 integrantes del batallón 3062, es una masacre total. 24 los jóvenes que son muertos en el combate, algunos en el combate, otros posteriormente al combate, que son capturados, heridos y son más tarde asesinados. 5 de ellos, para ser exactos, son asesinados y son los campesinos de los alrededores los que encuentran los cuerpos y los entierran en una fosa común, pues para darle cristiana sepultura. Se les buscó durante varios meses, esto fue el 27 de febrero, se les buscó durante varios meses hasta que en mayo se dio con el lugar en donde habían sido enterrados. En 1983 se produjo esto. Con nuestro invitado de esta edición de Adelante Nicaragua, ya en alguna ocasión conversamos acerca de San José de las Mulas, Manuel Espinosa Jarquín, que tiene un libro publicado acerca de lo ocurrido en San José de las Mulas, que recoge los testimonios de los sobrevivientes. ¿Cómo estamos, Manuel? Bárbaro. Bien, gracias. Aunque ese no sea el tema que nos convoca hoy, pues, pero vale la pena recordar. Claro, sí, claro. Una batalla épica de parte de la Juventud Sandinista de los 80, una batalla estándar, donde se demostró coraje, hidalguía, fervor revolucionario, porque a pesar de que los chavalos estaban mal armados, tenían aquí un BZ checo, BZ 52, sí, BZ 1052, sí, de la Segunda Guerra Mundial, y se les enconcharon prácticamente 47 contra 150. De esos 150, 30 guardias somocistas, bien entrenados, con una experiencia de combatir a la guerrilla sandinista en el frente sur, en el frente norte, Lima, Nimbó, los barrios orientales, porque nosotros en el libro entrevistamos muchos de ellos, ¿verdad? Y lo bueno de la reconciliación, de un proceso de reconciliación de un pueblo, es que al final vos podés conversar, hablar e inclusive reconstruir la historia, y quitando muchas de las mentiras, aunque muchos todavía tratan de utilizar la guerra para su molino, es agua para su molino. Y entonces ellos desde la primera ráfaga comenzaron a disparar con éxito. Ellos que iban a atacarlos a las 6 de la mañana cuando formaban en la escuela, y un contra bien envalentonado dijo: no, mejor lo ataco a las 3:30, y a nivel de cuchillo sobrepaso la defensa perimetral y lo agarró todito, ¿verdad? Dormido, porque él pensaba que estaban tomados, como habían estado celebrando, conmemorando en Monimbó. Sí, la insurrección de Monimbó, la caída del compañero Camilo Ortega, ¿verdad? Sí, padre de la unidad sandinista. Entonces, pero vamos a decir, la luna no le permitió a ese contra alcanzar su objetivo macabro. Despegó las nubes del cielo y el posta lo vio. Cuando le preguntó de quién vivía, el contra se siente descubierto y le tira una ráfaga en dirección donde había salido el grito del posta. Y otro posta que estaba al lado, se llama Adi Espinosa, estudia en la URSS, tremendo compañero, respondió a la ráfaga y le clavó balazos de BZ, que eso es como un garán, ¿verdad?, en los testículos al contra. Y entonces asalto
con ese asalto pierden la sorpresa y tienen que retirarse otra vez a una loma que está enfrente para continuar pues el ataque. El ataque ha durado 8 horas. Los contras armados hasta los dientes. La experiencia militar, porque muchos de ellos estuvieron en la EBI, con FAL, mortero, granada de fragmentación, comunicaciones, y aquellos solo con mal entrenados. Es que fíjate que ese es un dato importante, y el historiador Roger Norori acaba de hacer una publicación con la alcaldía de Managua acerca de San José de las Mulas, y explica que este grupo, específicamente este grupo, no había tenido desde diciembre que se moviliza, ¿verdad? En los días anteriores a la Navidad se moviliza, no había tenido ningún tipo de experiencia combativa, más que un muy rápido entrenamiento donde les enseñaron básicamente el uso del fusil, ¿verdad? Algunas tácticas, algunos movimientos, pero no tenían experiencia. Es más, algunos de los muchachos se quejaban porque se hablaba ya, en aquellos días se hablaba de que estaban muy pronto a su desmovilización. Sí. Y entonces decían, bueno, y ahí nos vamos a ir sin haber combatido, y cuál va a ser nuestra historia para contar, porque se estaban dedicando básicamente al trabajo de la alfabetización, al trabajo de la construcción de letrinas. Justamente la escuela donde estaban, ellos habían estado remozando esa escuela, trabajando en esa escuela, pero era una cosa, las edificaciones, realmente eran unas edificaciones pobres, ¿ah? Contando con los recursos que había en aquel momento y los que estaban además en la zona, pues. Entonces un parquecito, unos columpios, hay unas bancas donde se sentaran los chavalos. Nosotros cuando hicimos ese libro fuimos a entrevistar a los campesinos, y varios pues te explican que aprendieron a tocar la flauta y la guitarra de varios de los muchachos que cayeron. Lo importante, yo creo, además de destacar el heroísmo, el coraje de todos, ¿verdad? Ahí, porque sobrevivieron 24 compañeros, es que la formación ideológica que te lleva a un fervor revolucionario es lo que logra plantearse 8 horas de combate asimétrico en su totalidad. 3-1, básicamente, y además con una diferencia de capacidad de fuego. Y la experiencia, ¿verdad? Sí. Ahí tenía a muchachos de 14 años, ya, a 22, 24 años, el mayor. Entonces no se compara, pues. Ese fervor revolucionario logra que ellos se planten, ¿verdad? Y den la batalla, e inclusive relatos, porque los contra, ¿verdad?, los de la resistencia te relatan lo que pasó al lado de ellos, y cómo disparos certeros, ¿verdad?, como el de la 60 de Camilo, parten 2 al 60 de ellos. Ese estoicismo es recuperable, va a trascender a la historia de este país, de las generaciones de toda la juventud sandinista presente y venideras, ¿verdad? Porque eso es lo que te marca la diferencia, ¿verdad? Cómo realmente se defiende la patria, ¿verdad? Esa bandera azul y blanco, cómo la bandera rojinegra la ha defendido. Porque al final, mira, la contra fue utilizada. Entonces un montón de campesinos que andaban ahí fueron utilizados. Y con el tema que nos toca hoy sobre el triunfo electoral, ¿verdad?, en el 90, la UNO los utilizó. Llegaron al poder todos estos corruptos, los vividores bien, y abandonaron a los 20 y pico mil campesinos que se movilizaron en la contra, ¿verdad? Entonces hoy nuevamente los tratan de utilizar. Este es un discurso de Félix Maradiaga tratando de levantar la bandera otra vez de la contra, y sin él saber las cosas, ni que la contra hizo, las barbaridades que hizo, y cómo este pueblo humilde y luchador ha derramado sangre, ¿verdad? Y este es un combate que va a demostrar la tenacidad, la resistencia, el espíritu combativo de toda la juventud a lo largo de la década de los 80, ¿verdad? Igual que Sandino, igual que Benjamín Celedón, igual que Carlos Fonseca, la juventud sandinista de ese entonces dio la batalla, y la de hoy igual la está dando, pues, y las venideras la van a dar. Entonces vanos son los deseos de todos estos bárbaros burgueses vividores en tratar de otra vez manipular al campesino, porque lo que estaban haciendo ahí los compañeros era un trabajo con la comunidad,
cultural, el corazón que se ganó en la Cruzada Nacional de Alfabetización con el campesinado, la campaña, vamos a decir, de prestigio, de desinformación al campesino, lograron un tanto voltearlos a ellos. Y entonces había que movilizarse nuevamente a conquistar esos corazones. Y en eso ellos se aprovecharon, ¿verdad?, de la inocencia de los jóvenes, pero que también les salió mal, porque ellos, si bien es cierto, 23 cayeron ahí. Aunque la guerra no se miden así en los combates, ellos también tuvieron serias pérdidas, ¿verdad? Pero sobre todo, mira, la derrota moral. Pero es que vos sabes, es decir, sí, ciertamente la derrota moral, pero es decir, ahí estás hablando de que 8 horas de combate por un lado, pero además, en la real, entraron a San José de las Mulas, pero no lograron tomarse San José de las Mulas. Es que esa es una comarca. Sí, por eso te digo, pues. 4 o 5 casas de sport. ¿Cómo no? Porque es que la base está en una escuela. Y ellos, prácticamente, la escuelita de madera y el dispensario que tenían, una nave aledaña, como era de madera a punta de morterazos, de morteros y granadas, la lograron quemar, la incineraron, pues, la escuelita. Y ellos la defendían en un rectángulo perimetral con pozos de tiradores, ¿verdad? Sí se la tomaron, pero ¿qué sucede? Mira, cuando nosotros hicimos el libro y todas las entrevistas nos dieron una foto donde ellos están izando la bandera de Nicaragua, porque con la bandera del frente y la de la juventud se habían limpiado la bota. El 15 de febrero los organizadores del acto nos invitaron y fuimos a ver cómo la juventud de nuevo iza la bandera sandinista, la bandera nicaragüense. Es un nuevo monumento, les han hecho ahí 2 monumentos. Y la relación con la comunidad es tan fuerte como la en esos días, ¿verdad? Y llegan brigadas médicas y le están dando útiles escolares, juguetes a los niños, y es una enorme cantidad porque la cantidad de la gente ahí proliferó. Y se han apropiado ellos de los monumentos, han abrazado a ese Jesucristo de la Resurrección que está ahí puesto en memoria de los compañeros que cayeron. Y, como te dijera yo, hay una historia muy interesante. Yo entrevisté a un comando de la Resistencia, que él era oriundo de ahí. Y entonces él me dice, yo no pude ir a ver a mi familia esa noche, porque ellos desde las 3 de la tarde estaban vigilando el cuartel, los chavalos no sabían. Pero me dijo Renato que no fuera porque los chavalos se mantenían en mi casa, y ahí se podía armar el tiroteo, que mejor fuera después que tomaran el cuartel. Cuando yo hice entro en asalto, yo miro un chavalo que está herido, muerto ahí, un pozo de tirador cerca de Clara. Cuando vi como unos 25 metros, el chavalo se levanta, me pegó un disparo en el pie, otro en el brazo, uno en el pulmón y me salió por la mandíbula. Él está vivo, entonces a él lo llevan a Caño Negro a recuperarse y lo dejan como 3 meses. A los 3 meses el papá lo fue a visitar y él, lógicamente respetuoso, le dice: hola papá, ¿cómo está? Y el señor no lo quiere saludar. Y le pregunta, ¿por qué fueron a joder a los chavalos? Y entonces él, tratando de encontrar una defensa, le dice: pero no, mira cómo me jodieron a mí. Le dice: no, ustedes llegaron a joder a ellos. Tu mamá los quería mucho, la comunidad los quería mucho. Ellos se mantenían ahí en la molienda ayudando, en el molino, a hacer el alfeñique, el dulce y todo eso. No tenían por qué llegar a hacer esa barbaridad. Ese testimonio te demuestra la relación juventud sandinista, los jóvenes, con la comunidad. No es aquel comunista que te le presentan al campesino, que te llegaba a lavar el cerebro, que el comunismo es malo, que se comen a los niños, que te hacen jabón, con todas esas mentiras que ellos siempre y hoy continúan emanando, ¿verdad? Porque es increíble la sarta de mentiras que pegan. Y ese testimonio, como te digo, valida todo. Que eran jóvenes, que el grado de relación con la comunidad, cómo los querían a ellos, ¿verdad? Y dicho por ellos, pues. Y al final, pues todos ellos relatan lo que les tocó vivir en su ángulo y destacan. Porque al principio yo les preguntaba, ¿y cuántos eran? Eran 100 chavalos ahí, y eran mercenarios cubanos los que estaban ahí. Habían unos cheles o gatos de boina, unos morenos barbudos, y ahí habían, o sea que el nicaragüense tenemos todos los colores, pues, uno achinado, otro chirizo. Y entonces le digo: ¿pero qué reportaron ustedes después del combate? Que matamos a 100. Pero ahí no había 100. Entonces, cuando ellos ya comenzaron a escuchar la otra parte, entonces dijeron ellos: ¿contra quién peleamos entonces? ¿Verdad? ¿A quién sacrificamos ahí? Pues? Entonces, de manera voluntaria, comenzaron a arrojar datos.
de cuando, mira, prácticamente la victoria de Dios, sobre todo, ¿por qué? Porque ha trascendido. El parquecito de la escuela, ¿me entiendes? Hoy también existe una escuela construida, los niños van ahí a estudiar secundaria, me explicaban el sábado y el domingo, la inauguración del monumento, cada año ellos lo conmemoran, las mamás van ahí a depositar flores, la comunidad los apoya. Los sobrevivientes llegan, sí. Bueno, San José de las Mulas, el 27 de febrero de 1983. Vamos a hacer pausa. Hablamos ahora acerca del 25 de febrero de 1990. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Nos convocó el tema 25 de febrero de 1990. El 25 de febrero de 1990, como yo lo veo, es la fiesta de la democracia en Nicaragua. El gobierno que fue electo en 1984, en las elecciones de 1984, las primeras elecciones realmente libres en Nicaragua, ganadas por el Frente Sandinista en aquel momento, permitieron organizar, entre otras cosas, un sistema electoral confiable y transparente, al grado que permite reconocer los resultados. Al gobierno le permite reconocer esos resultados y decir, vamos, los reconocemos y vamos a entregar el poder cuando corresponde. A estas elecciones se llega después de una reforma electoral, porque las elecciones en Nicaragua, de acuerdo a la Constitución y a la ley electoral, están previstas para el primer domingo de noviembre. Entonces, con un acuerdo que empieza en Esquipulas en el año 87, el gobierno de Nicaragua se compromete a adelantar las elecciones de 1990 de noviembre de 1990 a febrero de 1990. Y ocurre la historia que ya todos conocemos. Doña Violeta gana con casi el 52% de los votos. El Frente obtiene cerca de 40% de los votos. 42% de los votos. Y otros partidos reciben el resto de los votos. La UNO está conformada por 14 partidos políticos, totalmente disímiles o muy disímiles entre sí, desde partidos de izquierda, supuestamente, como el Partido Comunista, hasta partidos muy conservadores como el Conservador y el Liberal. Claro. Mira, para llegar al 90 creo que habría que hablar sobre el antecedente. Que el antecedente de estas elecciones, lógicamente, es la guerra sangrienta y desgaste que la administración Reagan le impone al pueblo de Nicaragua. Estamos hablando del 81, vamos a asumir cuando llega Reagan y comienza a dar las primeras órdenes ejecutivas, el financiamiento a la contra y todo eso, al 7 de agosto del 87. Hay un desgaste, ¿verdad?, militar, y hay una imposición de un bloqueo económico, comercial. Además de eso, hay actos terroristas conducidos por el mismo gobierno norteamericano, con comandos de la CIA, de origen latino, la voladura de los tanques en Corinto, el minado de los puertos, el manual de las operaciones psicológicas, que te explica con qué barbarie hay que torturar, capturar, aniquilar a los sedecistas, a los sandinistas, a los milicianos, a la juventud sandinista, etcétera, etcétera. Que lo denunció el Negro Chamorro, ¿verdad? Y que su testimonio en la Corte de La Haya sirvió para evidenciar toda la forma sanguinaria de conducir la guerra del proyecto Contra, que prácticamente Reagan es el actor, ¿verdad? El negro Chamorro, Edgar Chamorro, escribió un libro justamente a propósito de ese testimonio que se llama Empaquetando a la Contra. Sí. Un caso de esa información de la CIA. Mira, además, ¿qué sucede?
los gringos buscan la opción de derrocar al gobierno sandinista producto del proyecto militar, la contra, para eso es la contra. Pero no pueden. El gobierno sandinista, el pueblo, le desbarata la estrategia de destruir la revolución por la vía militar. Es la guerra de todo el pueblo. Movilización, todo lo que hemos estado hablando, la resistencia de la juventud, y llegan a un impasse. Los centroamericanos también tienen problemas serios en sus países, y las oligarquías, las élites de poder, tienen miedo de que esto más bien se descontrole, porque si algo demostró la revolución es su capacidad de que el conflicto se pueda extraterrorizar, ¿ya? Salir del territorio nacional. Y se le iba a complicar. Pero además de eso, una aventura de invasión directa tampoco le iba a llevar a un buen puerto a la administración Reagan, porque la resistencia del pueblo ya estaba planteada. Aquel chele que saliera de cualquier avión en paracaídas, botás el avión y el chele tiene que aquí caer aniquilado. Esa era una guerra de hormigas, se les estaba esperando. Pero además de eso tiene un problema serio, el desprestigio internacional. El juicio de La Haya, donde salen culpados ellos, el escándalo Irán-Contra, tiene a Reagan tras las cuerdas, siendo perseguido por el Congreso. Pero además de eso, la Contra está seriamente golpeada, porque por aquellas enmiendas Boland, ¿te acordás? El Congreso le impedía la asignación presupuestaria a la Contra. Pero se las impedía legalmente, es decir, se las impedía por lo menos públicamente, pero a la larga, porque esto tal vez habría que entender que no es un asunto solamente de Reagan. Reagan está en el contexto, pues, sí. Es decir, es el momento de Reagan en el que él está electo en noviembre de 1980, ¿no? En los Estados Unidos, pierde las elecciones Jimmy Carter, al que acusan de ser demasiado suave y permitir el comunismo. Claro. Y justamente ese tema de permitir el comunismo para los Estados Unidos era un tema crucial. Claro. Para ellos lo más importante era detener el avance del comunismo en Centroamérica, que tenía ya una cabeza de playa, según ellos, en Nicaragua. Entonces, pero es una política norteamericana, no es una política solamente de Reagan. Claro, lo que pasa es que el Congreso sí actuó, ¿verdad? Y sí le suspendía las asignaciones a la Contra. Otra cosa es, además, había una serie de contradicciones entre los demócratas y los republicanos, como siempre vos la vas a ver. Pero además de eso, en ese tiempo de Irán-Contra ya venían unas nuevas elecciones presidenciales. Entonces, con mucho mayor énfasis, los demócratas estaban tratando de doblarle el brazo según la política de sangre o sangrienta que nos dirigieron a nosotros. Entonces, por todos lados, y la Contra y Reagan estaban bien golpeados. Otra cosa es que Reagan autorizara a varios de sus funcionarios altos, como Poindexter, como Oliver North, que dirigieran acciones encubiertas para buscar fondos alternos, ¿verdad?, al financiamiento de la Contra. Y eso fue lo que originó el Irán-Contra, ¿verdad? Entonces, ellos nunca pensaron que el gobierno sandinista iba a firmar los acuerdos de Esquipula, porque el anhelo del pueblo y del gobierno era procurar la paz. Porque en paz vos podés hacer todo. Podés construir a tu nación, inclusive de la ceniza, pero en guerra no. Entonces, con la firma por parte del gobierno sandinista a los acuerdos de paz, se le rompe, se le corta la mano a la guerra de Reagan. Y entonces tiene que pasar a otro plano a cumplir los acuerdos de Esquipula. Y entre los principales estaba que su Contra se tenía que desarmar y tenían que integrarse al proceso político. Y ahí ya le quitaste la guerra al pueblo. Eso fue muy importante, una estrategia colosal. Luego viene la aceptación de la administración Reagan en función de que ya no podemos militarmente contra los sandinistas, ahora tenemos que ir por la vía política. Y por la vía política ellos se integraron a acciones como las que conocemos, o se llaman intervencionismo electoral, ¿verdad? Y aquí vienen a jugar un papel muy importante estas estructuras como el Instituto Nacional Demócrata, el Partido Demócrata, el NDI, o el Instituto Nacional Republicano, el NRI,
para las Relaciones Internacionales, que estas son agencias, organizaciones políticas que de una u otra manera intervienen en los asuntos políticos internos de todos los países en el mundo. Y la cara a financiar esto iba a ser la NED, la National Endowment for Democracy, a la Fundación Nacional para la Democracia. Entonces, estas tres organizaciones se alían para construir una oposición en Nicaragua. Así como vos los ves a esto, que están divididos, que son diferentes, ¿verdad? Que no tienen ninguna lógica que ellos se sienten a hablar, porque no habría por qué más sino las ganas de estar en el poder. Así estaban ellos, divididos. Habían liberales independientes, socialcristianos, socialdemócratas, comunistas, socialistas. Estaba aquella coordinadora democrática con pensamientos de extrema derecha. Pero Dios los cría y el diablo los une. Y el diablo, ¿sabe quién es? Los norteamericanos. Entonces, ya una vez agrupado, el NDI mantenía bastantes relaciones con la oposición incipiente dentro del país. ¿Qué pasó? La seguridad del Estado les quebró el frente interno. Es una gran victoria de los órganos de seguridad. Y entonces ellos no podían de alguna manera buscar cómo a través de la silla crear una oposición. Pero ese frente interno era más que una organización política o procurar una organización política, era organizar grupos desestabilizadores, grupos que crearan actos terroristas, que pusieran bombas, que hicieran sabotajes, cosas así por el estilo. Sí. La refinería, ¿verdad? Sí. Asesinar al padre Miguel de Escoto Broman, etcétera, etcétera. Entonces, eso ellos no pudieron. Entonces entraron por la vía de las acciones políticas abiertas. Financiar a los PLL, ¿verdad? Como estaban muy divididos, ellos crearon un núcleo que iba a ser la Coordinadora Democrática y le dijeron, vamos a comenzar a invertir en ustedes en función de crear una estructura política, una organización política que vaya aglutinando a la oposición cívica. Entonces ellos hicieron un estudio en el 87, el NDI, ¿y qué te encuentran? Te encuentran a una Nicaragua bañada en sangre. Hacen un FODA, ¿verdad? Una Nicaragua bañada en sangre. Una economía completamente en ruina, ¿verdad? Y que la contra no es vista ni aceptada como una opción en la población nicaragüense. Pero además de eso, que el 60% de la población nicaragüense estaba indecisa por si votar por una alternativa de cambio. Y entonces comenzaron a ver cómo iban a crear una organización de carácter democrático, ¿verdad? Que no fueran ni aliado de la contra, ni aliado del sandinismo. Una tercera vía, decían ellos. Y entonces en ese proceso de financiamiento logran crear los primeros núcleos hasta llegar a un grupo de los 7, después paralelamente otro grupo de los 8, porque eran pugnas políticas entre estas organizaciones irreconciliables. ¿Vos te imaginas a un comunista con un liberal independiente? Nada que ver, ¿verdad? Con un conservador. Con un conservador. Sí. Entonces, pero como dicen, quien paga la música, ¿verdad? Hace bailar al mono. Entonces ellos como monos lograron ahí renunciar a sus corrientes ideológicas profundas, ¿verdad? Que por fe profesaban, y entonces el dólar lo fue uniendo, como todos estos no tienen ningún tipo de contenido ideológico. Conceptos que ni ellos mismos pueden explicar, como la democracia, la libertad, y lo comienzan a unir. La NDI, con el NRI y la NED, dieron $600,000 de inicio para comenzar a organizar a la oposición. Como hace poco, ¿te acordás? Trump dijo que iba a dar más de 10 millones para comenzar a organizar aquí la oposición, y el presidente de la NED en ese entonces, Brian Atwood, él dijo, vamos a crear una coalición que dirija acciones contra los sandinistas. Ese era el fin, ¿verdad? Esos primeros $600,000 fueron para pagar voluntades o realmente para hacer trabajos organizativos. Primero las voluntades, ¿verdad? Consiguieron a una empresa que se llamaba la Delphi International Group, el Grupo Internacional Delphi. Le comenzaron a dar a la Coordinadora Democrática $40,000 para que depusiera sus pensamientos de extremista de derecha
y comienza a poner ese tipo de criterio político y sentarse con socialistas, conservadores, cristianos, a ver cómo construían eso. Pero en el interín también iban a ser utilizados esos 600.000 para construir, adiestrar, iban a asesorar a la oposición. Entonces comenzaron a hacer talleres. El primer taller lo hicieron en Madrid, ¿verdad? Y luego en Madrid, sí. En Somoto. Sí. Uh-huh. No. En España. Ok, en Madrid. Ajá. Y después hicieron 10 talleres aquí, con temas, vamos a decir, netamente organizaciones. Construcción de estrategia, construcción de tácticas partidarias, de elaborar mensajes claros, ¿verdad? Que se pudieran expresar, que el mensaje fuera entendible y creíble según la situación en la que vivía Nicaragua, pero además de eso, con muchas promesas, ¿verdad? Con muchas promesas como aquel Córdoba Oro, que en 100 días y toda la situación de Nicaragua iba a cambiar y 10 años de guerra en 100 días se iban a solucionar, iban a sacar la varita mágica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que los norteamericanos iban a meter un montón de millones de dólares aquí y todo el mundo iba a andar en Ferrari, ¿verdad? Y íbamos a vivir en chalet y mansiones. Entonces, que te ven igual, pues, prometiendo el cielo y todo. Comenzaron ellos a tejer hasta que lograron unificarlo en los 14 partidos que vos decís, y después, posteriormente, de los 14, sacaron a la 1, que inmediatamente ganando le dieron la vuelta, la espalda a todos aquellos que lo llevaron a ellos. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Se conforma la Unión Nacional Opositora 1, justamente para participar en las elecciones que convoca el gobierno de Nicaragua para el 25 de febrero de 1990. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín acerca del 25 de febrero de 1990, sus antecedentes. Se conforma la Unión Nacional Opositora, decíamos, con 14 organizaciones políticas, pero las 14 tenían sus propias aspiraciones. Es decir, ahí había no menos de 14 aspirantes a ser el candidato. Claro. Mira, es interesante porque los liberales, los conservadores, tenían sus 4 o 5 facciones cada uno, ¿ya? Desde ahí ellos no eran monolíticos. Ahora imagínate agrupar a 14 organizaciones más. Habían 3 en el extranjero que eran principales. También estas quieren el poder. Pero la misma plata sirve para crear una estructura militar. Acordate que lo que se le tiró a Nicaragua en el marco del conflicto de baja intensidad es una guerra total, ¿verdad? En el campo militar, en el campo político, en el campo económico, en el campo psicológico. Entonces, para crear a esa coalición, ¿verdad? Y la gente tiene que entender esto, es como que haber creado la contra, con mandos verticales. Porque cuente que yo le voy a hacer caso a un liberal o el liberal a un comunista, ¿verdad? Entonces, mandos verticales, y el embajador gringo que estaba aquí, Richard Thompson, en ese entonces, él tenía una propuesta de como era una torre de Babel, ¿verdad? No tenían un lenguaje común, que por lo menos con la plata que estaban recibiendo todo, se unificaran en acciones y salieran a la calle. Y aquí te acordás que el anda y me va, ¿verdad? El anda y me va, y a protestar, a marchar, a apresarse. Pero la de la NET, una tipa ahí de origen cubano-americano, decía que no bastaba, porque los objetivos no lo iban a cumplir, aunque fueran acciones unificadas, sino que tendrían que crear un lenguaje común, un discurso común, pero además de eso invertir en que internacionalmente tuvieran credibilidad. O sea que los medios de información masiva iban a crear una cara de la verdadera oposición democrática, y eso mismo iba a inyectarse aquí al pueblo, que el mundo cree en ellos como la nueva opción para Nicaragua. Entonces el nicaragüense, lógico, cuando ve una noticia internacional y que alguien afuera lo avala, entonces dice, sí es cierto, estos son, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra, lamentablemente. Entonces esa estructura que crearon, con un mando vertical, ¿verdad? Con acciones
en conjunta, iba destinado a armar, como ellos decían, el frente político, el nuevo frente de guerra político, porque muchas veces vos te encontrás compañeros que ven el conflicto de intensidad solo de la característica militar y de guerra indirecta. Inclusive niegan que el componente político de guerra-agresión exista, o la posibilidad de la guerra directa, o sea, la invasión norteamericana, a la cual aquí también el pueblo ya a esa altura estaba comenzando a prepararse. Antes que le cayeron a Grenada por menos y a Panamá por menos, no nos van a caer a nosotros. Entonces, este frente político, un frente de agresión enorme y bien financiado, bien estructurado, los comenzaron, te digo, a capacitar a ellos en cómo trabajar las circunscripciones electorales, cómo ellos trabajar el reclutamiento de nuevos adeptos, cómo entre las bases del nivel medio podían lograr generar mayor consenso que arriba, porque arriba no se quería ni ver. Como igual que ahorita, arriba no se quiere ni ver, si lo que están peleando es el dinero del Yankee. A ver quién agarra, ¿verdad? ¿Por qué le está dando más a aquel y por qué le va? O quién tiene más, vamos a decir, seguidores, o quién realmente tiene el partido inscrito. Y por qué si yo lo tengo inscrito, ustedes tienen que replegarse a mí, entonces yo tengo que agarrar más reales del gringo, ¿verdad? Entonces, todo eso que se da ahorita, dividido, buscando dinero, los gringos con el NDI, ahí lo mandaron a llamar a Salvador hace días, ahí el NDI, entonces ellos están igual, jugando la misma, vamos a decir, el mismo formato de crear una coalición. Entonces después ellos te van a presentar como que si esa coalición del Grupo de los 7 o la nueva organización que se va a integrar es la gran inmensa mayoría, ¿verdad? Ese 60, mira, es importante hablar que en medio de la guerra, ese 60% que ellos mismos, según el informe del NDI, de 16 páginas que establecen y encuentran que hay un 60% de personas que pueden no acudir a la urna, y no porque no quieren al sandinismo, ¿verdad? O estén en contra de la revolución, porque entonces no ven en esa fórmula democrática electoral la solución o el camino de progreso de Nicaragua. Entonces ellos dicen también que tenemos que crear componentes de ablandamiento psicológico. Para esto tienen que llegar muchos extranjeros de alto nivel, presidentes regionales, hombres de la cultura internacional, a hablar en bien de lo que va a vivir Nicaragua después de las elecciones, o en bien de lo que se vive en los países vecinos o en Estados Unidos, para que la gente también aspire a lo mismo. Es más, fíjate que había un componente de hablar bien hasta de las pacas americanas, como que si la ropa americana era wow, ¿me entendés? Y en paca, imagínate qué es lo que te estaban vendiendo, pues. El Córdoba Oro, quiera yo, eso era la última maravilla del mundo. Entonces, todo un trabajo sofisticado para voltearle la cabeza al nicaragüense y hacerlo antisandinista. Pero imagínate qué pueblo más digno, que el 42 punto y pico % vota por los frentes sandinistas después de esos 10 años de desgaste, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el problema de ellos? A ellos los gringos les pueden inyectar el dinero que quieran, ¿verdad? Y ellos repartírselo como quieren. Ellos pueden mentir lo que quieran, prometer lo que nunca van a hacer, porque mira, la Violeta no hizo nada. Yo no sé, te lo juro, yo no sé por qué la ponen como la heroína de la paz. La paz la conquistó el pueblo desbaratando el proyecto militar contra a Reagan. Esos son los héroes de la paz. Héroes son la gente de San José de las Mulas, todos los cachorros, los miles de cachorros que no dieron ni un ápice para que el proyecto Reagan avanzara. ¿Dónde están los millones que prometieron los gringos con el triunfo de la Violeta? Nos tenían un embargo, se lo levantaron, no mandaron nada. Más bien se nos robaron 17,000 millones que la Haya les había mandado que nos pagaran. Entonces, ¿qué están prometiéndole? Pero en aquel escenario había una guerra de desgaste, ¿verdad? Ahora no la tenés. Pero, es decir, ciertamente no existe la guerra de desgaste hoy. Es decir, no existen esos 10 años de guerra, no existen los muertos por la guerra o las familias
que resienten a los muertos por la guerra, las cosas. Sí, ese tipo de cosas no están presentes. Sin embargo, hay otras amenazas que sí están presentes y que más o menos vienen digamos, a ocupar el lugar de lo que ocupó la guerra y sus consecuencias en aquel momento. Tenés una serie de amenazas, de sanciones. Las sanciones van, las sanciones vienen, ya están listas las sanciones. Y si continúa el gobierno sandinista, lo que vamos es ver hundirse a Nicaragua financieramente, económicamente, y va a venir hambre, van a venir problemas de salud, van a venir... Pero mira, a estas alturas del partido, lo que pasa es que ellos son medio... son torpes y son tercos. A esta altura del partido, el pueblo de Nicaragua tiene una cultura política que sobrepasa, yo creo, el entendimiento y de los que financian, de los yanquis y de los peleles. La situación es diferente. Vos mirás cada día y con sus sanciones y con sus amenazas y con su retórica de los más altos líderes, ya sea de los congresistas o del mismo Pence, del vicepresidente, progreso día a día. Y carreteras, y hospitales, y el subsidio al transporte. ¿Vos crees que van a mantener el subsidio al transporte? Nunca. A los 2-3 días les van a meter 15 pesos de pasaje a cada uno de aquellos de los tontos útiles que siempre se van a encontrar, porque la verdad es que hay mucha ingenuidad y también la técnica actual, vía las redes sociales, esos grupos de WhatsApp, de moverle el cráneo a la pobre gente inocente, humilde, que no entiende de política, al día siguiente van a estar pagando. Y por la salud, y por la educación, y por el transporte. Entonces, algo importante que ellos tienen que entender es, uno, lo que hicieron los gringos de armar esa coalición no es nada democrático, eso es intervencionismo en los asuntos de la política interna de un país. Esas coaliciones son coaliciones políticas de mercenarios nicaragüenses, de gente que va a usurpar el poder. Había un ministro de la Violeta que al mes se robó $1 millón, y como era amigo de Bush Papa, nadie le hizo nada, y era ministro de salud, ¿verdad? Entonces, a eso vienen, traen un hambre de poder y dinero galopante, y eso es lo que va a haber aquí. Pero también habría que ver si se les va a permitir. Pero otra cosa, ese mismo cuadro se está dando ahora. Pero ahora se fregaron porque el cuadro que presenta Nicaragua es de prosperidad y a diario. Entonces, como que les va... o ya les está costando mucho repetir ese formato. Pero la gente entiende. Ya cada quien es cada quien. Alguien puede venir aquí a hablarte de lo bonito, de sus deseos de democracia, puede hablar 1000 horas de dictadura, puede ir a hablar 1000 horas de represión. ¿Cuánto se le está creyendo? ¿Cuánto está pegando? Eso es importante. Y yo te digo, ni se le está creyendo, porque yo veo en otro reportaje, hay un piquete que tenían en Montetagua. El pseudo periodista. Hay un piquete enorme que tiene tomada toda la carretera y va, entonces voy viendo, a ver, vamos a ver si tal vez alguna toma aérea, y me dice que ahí hay 15. ¿Qué es eso? ¿Entendés? Entonces todo te lo están extradimensionando. Igual la coalición, o sea, es una palabra, me parece como que cuando en la Guerra Mundial se une la mitad del mundo contra la otra mitad del mundo. Yo decía, esto es increíble. No, todo es una caja de cartón bien financiada. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín a propósito del 25 de febrero de 1990. En aquel momento el discurso principal giraba alrededor de la guerra. Es decir, el discurso principal antisandinista, antigobierno sandinista giraba alrededor de la guerra. La escasez, la situación económica, el deslizamiento continuo de la moneda que ya se contaba en millones en aquel momento. En fin, esa era la condición en aquel momento. Vos me hablás que hoy
esas condiciones no existen, que más bien al contrario, este gobierno ha presentado avances sociales, desarrollo social, desarrollo de infraestructura, obras que se están inaugurando todos los días, hospitales, escuelas, etcétera. Y que eso lo puede valorar mucho la gente. Sin embargo, el discurso aquí es, en este momento, con esta nueva unidad opositora, el discurso es, vamos contra la dictadura, porque la dictadura es cruel. Es decir, ¿por dónde ves vos ahí la comparación? O permíteme preguntarte, ¿vos crees que eso está pegando? Pues no sé si está pegando, pero en mi opinión, la movilización de la policía, y en algunos momentos hasta sobrepasando probablemente la orden de retención, de contención que llevan, no le hace buena propaganda al gobierno. Lo que pasa es que después de haber visto el horror y el terror con lo que estos demócratas intentaron acceder democráticamente al poder, hay que estar ojo al Cristo, debe haber un grado de prevención absoluta, porque el encapuchado, ¿cómo descubrir? Si vos mirás a una persona a la cara, ¿cómo descubrir las intenciones de esa persona a la cara? Sin capucha, sin pañuelo. Y ahora encapuchado y con mochila, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que se pasó lo que ellos hicieron en el 2018 y lo que sucedió no se puede volver a repetir, permitir que se repita. Pero además de eso, no solo lo que pasó en el 18, mira, con la forma atroz con la que llegaron al poder en el 90. Ellos no ganaron, nosotros gobernamos desde abajo. Tiene que estar claro también eso. De eso. No hicieron nada. Tampoco se puede permitir que nos condenen a otros 17 años o no sé cuántos años de esclavitud neoliberal con los cuantos de sirena que ellos te dicen. Lo que hay que simplemente hacer, esa guerra mediática, esa guerra de nueva generación, revertirla, enfrentarla. Y en el 18 nosotros no teníamos esa capacidad. Ahora hay un nivel comunicacional bastante bien, excelente, donde a la gente se le está llevando a su teléfono, a su hogar, a su conciencia, la obra que está haciendo el gobierno, porque el adversario nunca te las va a destacar. Para ellos aquí, Nicaragua está peor y más oscura que cuando Bolaño. El gobierno más corrupto fue el de la Violeta, y para ellos eso no existió, nunca te lo van a decir, y sobre todo porque ellos manejan medios de comunicación. Entonces, es la verdad contra la mentira, y la verdad tiene que imponerse. Y si nosotros utilizamos más los medios de comunicación, vamos a repetir más el mensaje mentiroso que tienen. Yo me encontré una publicación y me quedé asustado, si vos querés, de leerla, porque presentaban la inauguración de una obra, no recuerdo cuál era, si era una escuela, un hospital, y entonces se quejaba el autor de la publicación: mirá a los tales por cuales, que pese a que no hay dinero en este país, siguen haciendo obras. Ya no hayan por dónde robar, decía. Es decir, me quedé yo pero a ver, este tipo está claro de que él está reconociendo que sin dinero se están haciendo obras y dice que eso es un robo. No, mira, ellos son un espíritu de contradicción y su retórica, su discurso, no hayan por dónde orientarla. Entonces, la punta de lanza es la dictadura, ¿verdad? Ellos mismos son los que más disfrutan de todas las obras que se están construyendo. Y las carreteras, en su carrazo, en su camionetona, no las disfrutan. Ok, pero te pregunto, ¿cómo calza eso versus la situación que había en 1990? Porque aquí evidentemente se quiere revivir lo que ocurrió en 1990. El acto de anuncio de
de esta coalición opositora se preocupó mucho por recordar que en 1990 fue una coalición opositora la que ganó las elecciones del 25 de febrero, ¿verdad? Y entonces ellos quieren revivir eso, reconstruirlo y rehacer, volver a ese punto de la historia de Nicaragua. Pero es que es el mismo formato, mira. ¿Vos te acordás que para el 18 ellos estaban reviviendo la insurrección? Y muchas páginas de la insurrección final las llevaban ellos como por un guión, un teatro. Y entonces si pasó eso en el 79, ahora está pasando. Y entonces como se derrocó a Somoza, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, lo que estamos imitando, va a llegar al mismo fin. Vamos a derrotar a Daniel. Ahora vamos a derrotar al gobierno vía el formato electoral. Y te lo están repitiendo porque ellos creen que en la memoria colectiva, ¿verdad? En el imaginario colectivo, lo que sucedió tuvo un asidero real. Y lo que hay que evidenciar es que lo que sucedió porque los gringos lo financiaron, ¿verdad? Reunieron a todo eso, les pagaron, hicieron y lo que la gente votó. Te voy a decir, cuando el Frente firma en Esquipula, él firma por la paz, por destruirle, por cortarle la mano a Reagan y irse al proceso de paz. E inclusive en la conciencia, esa parte democrática que vos al inicio del programa decías, que un consejo electoral sandinista completo, que pudo haber volteado los resultados de las elecciones, no lo hizo, porque queríamos buscar la paz, ¿verdad? Entonces, el pueblo votó, se respetó el voto del pueblo, que venga la paz. Y esa paz que el Frente aceptó el 7 de agosto del 87 en Esquipula, ¿verdad? Esa paz que el pueblo construyó, destruyéndole en las acciones militares, 11,000 y pico de combates hubieron en los 80, y el Frente nunca renunció a la lucha, donde fuera, en San Andrés de Bucay, al sur, con Arde, en la costa, siempre se mantuvo la defensa de la soberanía nacional, en función de procurar la paz. Defendemos la revolución en función de que venga la paz. Entonces, aquí el que más buscó la paz fue el Frente Sandinista, fue el pueblo, sobre todo el pueblo, ¿verdad? Conducido por el Frente Sandinista. Ellos no tienen que dar ninguna lecciones de paz, ¿verdad? Ellos, desgraciadamente, las lecciones que van a dar siempre es de ser mercenarios, bien pagados de la potencia imperial, que le molesta. ¿Vos crees que en Honduras se hace lo mismo? O los que les creen el cuento, que lo que está haciendo el gobierno, o en Guatemala, o en la misma Colombia, o en Costa Rica, no es cierto. Son situaciones muy dantescas. A propósito, hasta hoy miré que la Bachelet de la ONU está comenzando a observar lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Sí. Después de las enormes fosas que están descubriendo ahí. De los falsos positivos. Sí. Sí. Entonces, me parece que ellos están haciendo su juego. En la política, vos sabés que es la acumulación de la implementación de acciones tácticas y estratégicas en función de acceder al poder político, ¿ya? Ellos están haciendo su juego, lastimosamente muchos van a creerle. No mirás que para el 18 ellos cantaban canciones sandinistas y no pasarán y venceremos, y ahorita en la reunión esa de la coalición gigantesca de los 100 millones, ¿verdad?, que la conforman, cantando canciones revolucionarias. Pero ¿quién les cree? Y vos lo mirás, y no es por color, pues, ¿verdad? Sí. Un montón de blancos, rechonchos ahí, finitos, barbuditos, bien vestiditos, cantando canciones populares. Pero ¿quién les cree? Es absurdo. Picharán su juego, pero yo creo que la situación ahora les va a ellos a dar otro sabor amargo, como siempre, sí. Ok, pero aquí el tema es que prácticamente se está reeditando porque esa es tu tesis, ¿no? Que se está reeditando la construcción de una coalición opositora, bien como financiada. Se hizo en 1990, igualmente desde los Estados Unidos, sí. Y con una cantidad de plata. Sí. Más de 10 millones, digo, vamos. Sí. Bueno, gracias Manuel por haber estado con nosotros conversando en esta edición. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por la oportunidad. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.